Tienes un hermano gemelo en España. Tendrás unos meses para espiar cada detalle de la vida de Daniel. Alex González se desdobla interpretando a dos personajes, incluso a tres, en su papel de la sospecha de Sofía, protagonistas que le devoraron durante 3 meses. La primera vez que nuestra madre me habló de ti, no me lo podía creer. Pensé que era un desvarío suyo. Los dos personajes son, especialmente Klaus, son demandantes porque están en contacto con la extorsión, con la pérdida. ¿En qué frecuencia y cómo hace el amor a su mujer? ¿Cuenta? No te voy a contar. Aunque tiene estudios y a ella le gustaría tener una carrera profesional, en la época en la que vive, en la clase social en la que vive y con el marido con el que vive, no le permitan desarrollar esa faceta suya, ¿no? Entonces tiene cierta frustración. Le acompaña Aura Garrido en esta película basada en el libro homónimo de Paloma Sánchez Garnica, con guión adaptado de Gemma Ventura y dirigida por Imanol Uribe. Explíqueme qué hacía aquí mi marido. Lo siento, pero no puedo. Ese guión estaba ya inclinado al tema del espionaje, aunque había otras tramas, y yo lo incliné más. Yo desde siempre me apeteció, he sido fan del cine de espías. Madrid, 1968. Daniel es un abogado de clase burguesa que vive con su mujer y sus hijas en la España franquista. Buenos días, cariño. Buenos días, papá. Inesperadamente se entera de que es adoptado y su madre biológica vive en Berlín Este. Y me dijo que no quería morir sin conocerte. Descubrirá que además tiene una hermana y un hermano gemelo. Somos ciudadanos de la República Democrática Alemana y, como imagino que sabrás, no se nos permite salir al extranjero. Lo que desconoce es que la KGB está detrás para utilizarle en un plan secreto. Conviértete en el marido perfecto. Aquí comienza una historia de espías con la Stasi detrás, en la que Klaus, el hermano comunista, usurpará su identidad en Madrid. ¿Qué harías tú si te enteras de que la persona con la que convives y con la que compartes un proyecto de vida no es quien dice ser? Creo que esa es la sospecha de Sofía. Daniel, ¿no me cuentas ahora mismo qué está pasando? Llamo a la policía. No. Una película inspirada en obras magníficas como El espía que surgió del frío y La vida de los otros, historias ambientadas en plena Guerra Fría. Yo viví mayo del 68, y obviamente la caída del muro. Entonces, rememorarla, sobre todo reflexionar en ver en lo que ha acabado todas aquellas ilusiones. Esa melancolía está un poco en la historia. Estás jugando con fuego. Ponte a salvo, Klaus. La Alemania dividida, la caída del muro de Berlín, la España gris del franquismo, los miedos, la represión. La sospecha de Sofía aúna el thriller de espionaje, el drama y una imprevista y complicada historia de amor. Perdóname. No, perdóname tú, Sofía. ¿Por qué?